En este video voy a mostrarte cómo transformar una lacto del gobierno que originalmente venía con Windows en un dispositivo Android sin limitaciones. Para que puedas sacarle el máximo partido, veremos el paso a paso de cómo instalar el sistema y configurarlo desde cero para que puedas jugar, descargar aplicaciones y utilizar tu equipo como si fuera un dispositivo Android completamente nuevo. Como bien sabemos, esta lacto viene con características bastante limitadas, ya que sus componentes son de gama baja, apenas cuentan con 4 GB de RAM y ofrecen un rendimiento bastante básico, incluso en la capacidad del disco duro. Esto se debe a que fueron diseñadas principalmente para tareas sencillas de estudio. Aún así, intenté descargar Fortnite, pero como era de esperarse, el sistema simplemente no tiene la capacidad suficiente para ejecutar este tipo de juegos. Y es precisamente ahí donde surge la idea de este video, buscar una alternativa que nos permita sacarle mucho más provecho a este equipo. Por eso decidí instalar Android, un sistema más ligero que nos permita descargar aplicaciones, jugar y utilizar la lacto de una forma mucho más flexible. La idea surgió después de usar un dispositivo Android y ver la enorme cantidad de aplicaciones que podemos instalar. Entonces pensé, si toda esa libertad la tenemos en un teléfono, imagina poder tenerla también en una lacto. Sería genial, ¿no? Así que no te despegues de tu pantalla porque apenas esto comienza. Let's go. Bueno, mi gente, sin más preámbulo, lo primero que vamos a hacer es descargar el primer archivo que les dejo en la descripción. Si quieren también lo pueden buscar de forma manual en su navegador, tal como yo lo estoy haciendo en este momento. Una vez dentro vamos a hacer lo siguiente: seleccionamos el dispositivo en x86. Luego en la pestaña de versión elegimos la primera opción, ya que actualmente es la más avanzada y la que aparecen anteriores están un poco descontinuadas. Y por último escogemos el formato en el que queremos iniciar la descarga. En este caso seleccionamos la versión ISO, que es la más recomendable. Ahora sí, ahora presionamos el botón color mamey para iniciar la descarga y esperamos hasta que se complete. Esto es totalmente rápido. Una vez completado, abrimos otra pestaña y buscamos el archivo Rufus para descargarlo, lo cual nos permitirá iniciar con la instalación. También se lo dejaré en la descripción por si quieren hacerlo mucho más rápido, pero igual pueden seguir los pasos que estoy mostrando, ya que es bastante sencillo el paso. Para los que no sepan, el programa Rufus sirve para bootear una memoria USB con el archivo ISO y poder iniciar el sistema operativo, pero no se preocupen, es algo fácil y sencillo, nada complicado, solo presta atención a cada paso. Hacemos clic en la versión estándar para descargar y listo, en segundos ya tenemos Rufus. Ahora conectamos la memoria USB, si no tienes una, pide una prestada, pero que sea de mínimo 4 GB. Ojo con esto, si tienes archivos importante, pásalo antes a otra computadora porque al bootear la memoria con Rufus se va a formatear completamente todo. Una vez conectada la memoria, abrimos Rufus y nos aseguramos de que le esté reconociendo correctamente. Como pueden ver aquí, se muestra en mi caso que es de 32 GB. Luego seleccionamos el archivo que descargamos, el cual contiene el sistema operativo Android. En el esquema de partición elegimos MBR y lo demás lo dejamos por defecto. Después hacemos clic en empezar y aquí nos aparecerá un aviso indicando que la memoria se va a formatear antes de iniciar con el proceso. Así que una vez más le hago el recordatorio que se va a borrar todo definitivamente en la memoria. Así que es importante que siempre aseguren sus informaciones personales y confidenciales. Confirmamos y listo, comenzará la copia del archivo. Aquí simplemente esperamos, no desconecte la memoria ni cierres nada. En unos minutos, incluso segundos, llegará al 100% y cuando aparezca el icono verde indicando de que se completó, ya tendremos nuestra USB booteable lista para arrancar el sistema. Y listo, ya podemos cerrar el programa para continuar con lo siguiente. Ahora vamos a apagar la computadora. Otro punto importante: si tu computadora tiene poca batería, te recomiendo conectarla al cargador por seguridad. Ahora encendemos la computadora presionando el botón de encendido y una vez que inicie presionamos la tecla escape varias veces hasta entrar a la view del sistema. Una vez dentro pueden identificar la memoria donde está el sistema operativo por la marca, en mi caso es esta. Esta es otra forma de entrar al sistema operativo y la más práctica en caso de que no te funcione la primera. Encendemos el equipo y de inmediato presionamos la tecla FN más F7. Esta es incluso la forma más práctica. Si se preguntan por qué aparece Android arriba, es porque ya había realizado la instalación anteriormente, pero la opción que van a elegir es esta, que es la partición 1. Así que nos desplazamos hacia abajo usando la tecla hasta llegar a la opción que nos llevará al sistema operativo Android y de inmediato presionamos Enter para aceptar y continuar. En la primera opción pueden ejecutar el sistema operativo desde la memoria USB, pero lo que vamos a elegir es esta para instalarlo directamente en el disco duro de la computadora. Presionamos Enter y aquí nos preguntará nuevamente dónde queremos instalar el sistema, si en la memoria USB o en el disco duro. Seleccionamos la primera opción, ya que ahí en el disco duro es que queremos instalar lo que es el sistema operativo de Android. En esta parte usamos la tecla izquierda del teclado para confirmar que queremos ejecutar el programa. Luego esperamos que el sistema procese la acción y se ejecute correctamente. Una vez listo, presionamos la tecla Enter varias veces y nuevamente Enter hasta completar el proceso y finalizar la ejecución del sistema operativo. Una vez configuradas estas opciones, regresamos al menú anterior y presionamos Enter nuevamente para completar el proceso e iniciar lo que es el sistema operativo Android. Después de presionar Enter, el sistema comenzará a iniciar. En pantalla veremos la animación de arranque del sistema mientras va cargando, lo que indica que el proceso se está ejecutando correctamente. En unos instantes nos llevará a la configuración inicial, donde podremos seleccionar el idioma, establecer nuestro nombre y ajustar la ubicación. Aquí en la parte superior hacemos clic y colocamos el nombre de nuestro dispositivo. En mi caso voy a poner Hansel, pero ustedes pueden escribir el nombre que prefieran. Luego bajamos y seleccionamos la zona horaria. En este caso
caso elegimos América Caracas. Este paso también se puede configurar más adelante una vez estemos en el modo inicio, pero es recomendable dejar al menos el nombre del dispositivo en la zona horaria configurada desde ahora. Así que confirmamos, aceptamos los términos y revisamos las condiciones y continuamos. Después de esto el sistema nos llevará directamente al modo inicio, donde nos dará la bienvenida y podremos comenzar a utilizarlo nuevamente. Y como pueden apreciar, ya tenemos el sistema totalmente iniciado en la Lacto del gobierno y la verdad es que se ve totalmente increíble, muy bonito. Aquí en la barra de inicio se va a mostrar todas las aplicaciones. Ahora mismo no tenemos ninguna instalada, pero ahí aparecerán todas las que vayamos descargando. También tenemos la barra de notificaciones muy similar a la del Android, así que la experiencia es bastante familiar. Así que antes de comenzar vamos a hacer una pequeña configuración y vamos a poner el sistema operativo en español, ya que viene por defecto completamente en inglés. Nos desplazamos hacia abajo hasta encontrar la opción sistema, luego entramos en idioma. Una vez dentro buscamos y seleccionamos nuestro idioma y ubicación. Pueden elegir el idioma de su preferencia, en este caso seleccionamos español y luego nuestro país de residencia, en mi caso República Dominicana. Es importante realizar este paso correctamente, ya que de esto dependerá de que todo el sistema se muestre en el idioma elegido y funcione acorde a nuestra región. Después de seleccionar nuestro idioma y ubicación, hacemos clic y mantenemos presionado el mouse sobre el icono, luego lo arrastramos hacia arriba hasta que quede activado. Con este sistema podemos personalizar la computadora a nuestro gusto y mejorar su apariencia. En este caso voy a cambiar el tema claro a oscuro y como pueden ver automáticamente el sistema cambia y se ve mucho más moderno y cómodo para nuestra vista. Ahora procedemos a conectarnos a nuestra red de internet para continuar configurando la Lacto del gobierno con Android. Para hacerlo buscamos la red disponible, la seleccionamos, ingresamos la contraseña y esperamos a que se establezca la conexión correctamente. Por cierto, no te despegues del video porque al final te voy a estar compartiendo algo exclusivo que puedes usar en tu computadora con Android. De verdad te va a encantar, así que no te despegues de tu pantalla. Ahora procedemos en agregar nuestra cuenta de Play Store y pueden utilizar cualquier correo que tengan activo para descargar las aplicaciones y juegos que deseen. Así que voy a agregar mi correo y seguimos con el proceso. Si no tienen una cuenta, no se preocupen, más abajo le aparece la opción de crear una nueva. Una vez ingresen su correo, colocan su contraseña, aceptan los términos y condiciones y esperan a que el sistema se sincronice para poder acceder a la Play Store sin problema. Una vez vinculada a nuestra cuenta, ya podemos acceder a la Play Store y sacarle el máximo provecho, descargando aplicaciones, juegos y todo lo que necesitemos. Básicamente podrás usar una computadora como si fuera un teléfono Android con 128 GB de almacenamiento disponible. Luego de descargar algunas aplicaciones y juegos para probar y ver qué tal el rendimiento, vamos a usarla y ver cómo se comporta el sistema. Como pueden ver, ya tengo instaladas varias aplicaciones como YouTube, TikTok y algunos juegos, así que la voy a probar y vamos a ver cómo responde la computadora en el uso diario. Y de paso quiero aprovechar para dejarte un regalito. Son unos fondos de pantalla brutales que he estado usando precisamente en este video para que tú también lo descargues y le des un estilo más atractivo a tu computadora o Lacto. Te voy a dejar el enlace en la descripción para que entres a mi canal de WhatsApp y elijas el que más te guste. Ahí vas a encontrar varios fondos disponibles para descargar, así que puedes probar diferentes estilos y quedarte con el que mejor se adapte a tu computadora. He descargado algunos juegos y aquí estamos probando lo que es Geometry Dash Live y como pueden ver el juego va bastante fluido, responde rápido, no presenta traba y se siente muy similar como si lo estuviéramos jugando en un teléfono Android. La experiencia es bastante cómoda y estable. Ahora pasamos a Asphalt 8, que es un juego un poco más exigente y aún así miren cómo corre, se mueve bastante bien y los controles responden correctamente y no se siente pesado ni lento. Hasta ahora el sistema se comporta muy bien, se mantiene estable en todo momento, no presenta caída ni interrupción y permite disfrutar de los juegos sin inconvenientes. Y por último vamos a jugar el juego Subway Surfer. Aquí también podemos notar que todo va fluido sin congelamiento y ni interrupción, el juego corre sin problema y la verdad que la experiencia se siente bastante similar a la de un dispositivo Android. Probé la cámara de la Lacto con Android y la verdad no se ve nada mal, tiene una calidad bastante decente, similar a la de un dispositivo Android y se comporta bien para un uso básico. Esta Lacto del gobierno con sistema Android puedes apagarla de la forma tradicional entrando aquí al menú de inicio donde aparece la opción de apagar y reiniciar, pero también tiene otra forma que la hace aún más interesante y es que este sistema permite apagar, bloquear y reiniciar la Lacto utilizando el botón de encendido como si fuera un teléfono móvil. Simplemente presionamos el botón Power y le damos a Enter y automáticamente el equipo se va a apagar sin la necesidad de utilizar el menú. Aprovecho desde este equipo para invitarte a suscribirte a mi canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas mis próximos contenidos que vienen. También déjame en los comentarios qué otro video te gustaría ver en el próximo video. Si te quedaste hasta el final, dale me gusta a este video para que lleguemos a más personas y crezcamos juntos. Por cierto, díganle a M&M's que me patrocinen o tendrán problema conmigo. Cuídate y no coma nada del suelo. Hasta la próxima. Oh, yeah!